ingresando la función x al cuadrado más menos 3, vamos a poner acá. Menos 3. Ay, la f es mayúscula, debe ser minúscula para que la acepte el programa. F, función no válida. La variable también x es mayúscula. Ahora sí. Dada esta función, nosotros podemos analizar, ya vimos en la clase anterior, por tramos. Pues decíamos que un tramo se comportaba de manera creciente y un tramo de manera decreciente. La manera de analizarlo de manera gráfica es que nosotros nos ubicáramos en un punto sobre la gráfica y que hiciéramos un movimiento sobre el contorno de ella de izquierda a derecha. Así como les muestro por acá. Podríamos hacer esto. Si nosotros ubicamos por aquí, que yo hiciera este movimiento en el contorno, y si yo veo que en esta parte el lápiz va hacia abajo, es porque aquí está comportándose la función de manera decreciente hacia abajo. Pero si voy en el camino siempre de izquierda a derecha y comienzo a notar que cuando voy dibujando sobre el contorno voy hacia arriba, entonces aquí la función se comporta de manera creciente. Tiene dos comportamientos, uno creciente y decreciente. A esto le llamábamos el estudio de la monotonía. Y esto se daba en intervalos X. Por ejemplo, acá decíamos que en qué rango de valores es que se comporta la función de manera creciente y en qué rango de valores se comporta de manera decreciente. La manera de decirlo era nosotros diciendo a través del eje X, haciendo de acá así. Desde menos infinito podemos decir hasta este punto en 0 en X, la función aquí tiene un comportamiento decreciente. Y desde 0 a más infinito, la función se comporta de manera creciente. Así lo analizábamos. Bueno, ese es un poco del repaso de clases anteriores. Ahora vamos a analizar la función siempre en cuestiones parecidas, solo que vamos a ver dónde la función es positiva o negativa. ¿Y a qué nos vamos a referir? Vamos a ir aquí coloreando tramos de la función para que me entienda. Voy a señalar ese tramo, por ejemplo, este bracito, una parte del bracito, este color no se mira bien. Voy a usar otra vez el rojo. Voy a colocar el contorno de la función y en esta parte positiva, esta porción de bracito de la parábola, yo lo considero positivo. Esta parte la considero positiva para la función. ¿Por qué? Porque si tomo de referencia el eje X, el eje Y, perdón, este eje Y, así, esa parte del dibujito está en la parte positiva del eje Y, en la parte positiva. Esto que voy a dibujar con otro color, el color amarillo aquí, se los pongo por aquí. Esto que estoy dibujando acá, este pedacito, esta porción de gráfico, yo la voy a considerar negativa. ¿Por qué? Porque esta porción de gráfico se encuentra con respecto al eje Y en la parte negativa, Y acá, ¿qué sigue la otra porción? ¿Cómo la considerarían ustedes? ¿Positiva, negativa? Según la lógica que les estoy explicando, la consideran. Exacto, sería positiva. Entonces, la función, aparte de que podemos analizarla crecimiento y decrecimiento, también podemos analizarla en el sentido que en parte se comporta de manera positiva y en parte se comporta de manera negativa. Aquí yo puedo decir que la función f de x, ¿sí?, es menor que 0, es negativa. Vamos a explicar también esta simbología. Nosotros escribimos f de x es menor que 0 para referirnos que la función en este tramo es negativa. La función es negativa. En este pequeño tramo, que sería con respecto al eje x, sería de menos 2 hasta 2. Y en el tramo que tenemos por acá, f de x en la segunda parte, tenemos que la función es mayor a 0. O sea, es positiva. Pero no solamente este tramo, sino que ustedes ya observaron que hay dos tramos en que se comporta de manera positiva. Por aquí vamos a poner aquí que en este otro tramo la función se comporta de manera positiva. F de x es mayor que 0. Mayor a 0. Muy bien. Ahora,
Todas las funciones se comportan así. Bueno, vamos a analizar más funciones. Este es un caso en particular en que esta tiene dos tramos positivos y uno negativo. Hay otras que no, solamente son positivas o solamente son negativas, o hay tramos que no solo son dos negativos y uno positivo, y vamos a variar esta función. Por ejemplo, si cambio este x cuadrado menos 3, lo cambio a un x cuadrado más 3, la función varía. Y ahora, si nosotros analizamos con respecto al eje Y, toda la función f de x queda en la parte positiva, del eje Y. Entonces aquí decimos que la función se comporta en todo el tramo, todo su tramo, como mayor a 0. Se comporta de esta manera, en todos los tramos. ¿Y cómo es que se puede comportar la función también de manera negativa siempre? Es que variemos acá el valor de el coeficiente, el término predominante, que sería el valor a. Acá el valor a es positivo, es por eso la función es cóncava hacia arriba. Si le pongo un menos, el coeficiente es negativo y vemos que la función varía. Bueno, acá también voy a cambiar el menos para que esté toda negativa. Bajó la función y está toda por debajo del el valor 0 en el eje Y. Así que toda la función se comporta de manera negativa en estos casos. Entonces puede depender el análisis de dónde es positiva o dónde es negativa, puede depender también del valor de A. Si ustedes observan del valor de A, este me puede decir, bueno, esta va a tener, solo va a ser un tramo positivo o solo va a ser un tramo negativo. El valor de A también es crucial a la hora de analizar. Ya estamos llevándolo un poco al proceso de cómo analizar la ecuación y su gráfico para decir en qué tramos es positivo. Bueno, y puede comportarse también de esta forma. Aquí había quedado así cuando lo alteré primeramente por ahí, la función. Acá hay dos comportamientos, bueno, ahí están los dos comportamientos vistos en esta función. Ayúdame por aquí, voy a señalar este tramo. ¿Cómo se comporta en ese tramo la función? ¿Positiva o negativa para ustedes? Negativa. Y bueno, muy bien, positiva. Vamos a ver acá. Y la otra, ¿cómo se comporta? Este tramo amarillo. Y este tramo que está acá, positivo, muy bien. Acá, siempre analizando con referencia al eje Y. Si vemos el eje Y, aquí lo divido. Esta parte queda por encima del valor 0 en el eje Y. Por tanto, aquí se comporta de manera positiva, como mencionaba Leslie. Y acá de manera negativa, como mencionaba Kevin, porque está por debajo del eje Y. Y ahora, ¿cómo lo decimos matemáticamente o cómo expresamos simbológicamente, así en el lenguaje matemático, cómo decimos los tramos en que es positiva y los tramos en que es negativa? Siempre lo hacemos, eso sí, con referencia al eje X. Analizamos con respecto al eje Y para ver en qué tramos es positiva. Pero para decir qué tramos es negativa, qué tramos es positiva, se dice solamente con relación al eje X. Así, vamos a poner aquí unos puntos de referencia para que me comprendan por ahí. Este punto, aquí, en este punto la función ni es positiva ni es negativa. Acá no es positiva ni es negativa. Estos puntos de corte con el eje X. Bueno, voy a señalar este tramo en el eje X, vean, en el eje X de verde, que sería más o menos cercano a 2. Vamos a hacer una aproximación. Voy a poner acá un 1.70, menos 1.71. Algo así. Nada más por decir un número porque no lo sabemos por ahí exacto. Y acá voy a poner en este punto el 1.71 positivo, porque es simétrica la función. Bueno, en el tramo puedo decir acá de menos 1.71 a 1.71. Esto sabemos que está en referencia con respecto al eje X. En ese tramo es tramo, aquí lo vamos a poner así, pongámoslo cerrado, en ese